Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la cabeza de un emperador romano, Marco Aurelio. Imaginad a uno de los tíos más poderosos del mundo, ¿no? Sí. En plena guerra, con plagas, y el tipo se pone a escribir notas. Notas para sí mismo, reflexiones súper profundas sobre cómo vivir, Ajá. no para publicar ni nada, solo para él, para guiarse. ¿Qué necesitaba recordarse a sí mismo este filósofo con corona? Es una pregunta potente, sí. Para intentar responderla, pues. Tenemos extractos del proyecto Gutenberg, de sus meditaciones. Hay una intro biográfica, trozos clave de los libros y también algo de su correspondencia con Frontón, su tutor. Vale, material interesante. La idea hoy es, sacar lo esencial de esas notas tan personales, entender cómo proponía Marco Aurelio eso de afrontar el deber, los marrones, la adversidad y encontrar la calma, directo de su puño y letra. Pues venga, vamos a ello. Venga. A ver, para entender bien las meditaciones hay que saber un poco de la vida que las parió, ¿no? Marco Aurelio nace en el 121 después de Cristo, familia bien, influyente, Ajá. pero ojo, que no llegó al trono así directamente. Le adoptó Antonino Pío, el que sería emperador, y este le dio una educación, muy cuidada. Y muy estoica. Ya desde pequeño. Sí. Le metieron en vena lo de la sencillez, la austeridad, nada de lujos, rechazar las distracciones tontas, como las carreras de caballos que tanto gustaban. Vale. Vida sencilla. Eso intentaban. Pero claro, llegó al trono en el 161 y su reinado, pues nada de plácido. Todo lo contrario. Guerras continuas, que si los partos por el este, que si las tribus germánicas al norte. Los marcomanos y esos, ¿no? Esos los marcomanos, los cuados. Un no parar. Y encima, en Roma, pestes, hambrunas. Una situación, terrible. Madre mía. Tanto que el propio emperador, fíjate, tuvo que vender joyas de la corona para sacar pasta para el Estado. Qué fuerte. O sea, nada de vida tranquila en palacio. Nada. Se pasó años en el frente, liderando él mismo a las legiones. Como en esa campaña famosa contra los cuados, que está asociada a la leyenda esa de la Legión Fulminante. Ah, sí, algo he oído. Lo de la tormenta. Eso, que dicen que una tormenta inesperada les salvó cuando estaban muertos de sed. Leyenda o no, refleja la dureza de esas campañas. O sea, un tipo educado para pensar, para la calma, metido de lleno en el fango de la guerra y la política. Una tensión brutal, ¿no? Exacto. Y no solo eran enemigos de fuera, tuvo que lidiar con una guerra civil muy peligrosa, la rebelión de Ávido Casio. Uf. Y su reacción ahí, ya apunta maneras de lo que veremos en las meditaciones. Se lamentó de tener que luchar, quería perdonar al rebelde. Y cuando le llevaron la cabeza de Casio, que lo habían matado sus propios hombres, ¿Qué hizo? se negó a mirarla, buscaba la clemencia hasta en la traición, fíjate. Jo. Y en lo personal, pues tampoco le fue mucho mejor. Perdió a su mujer, Faustina, y a casi todos sus hijos. Solo le sobrevivió Cómodo, que además, la introducción lo pinta como débil e indigno. Otra preocupación más. Varia panorama. Pero como gobernante, las fuentes sí destacan su prudencia, su sentido de la justicia, protegía a los débiles, esclavos, huérfanos, y que era un currante. Pero hay una parte oscura, ¿no? La introducción habla de persecución de cristianos, Justino, Policarpo. ¿Cómo cuadra eso con el filósofo justo? Pues no cuadra fácil, la verdad. Es la gran contradicción, sí. La llaman una mancha en su nombre. Las fuentes sugieren que quizá no conocía bien el cristianismo o que le llegaron calumnias, ¿sabes? Que los veía como una amenaza al Estado. Ya. Pero sí, cuesta reconciliarlo con su filosofía de tolerancia. Sigue siendo un debate abierto. Y esa complejidad, esa lucha entre sus ideas y la cruda realidad, es lo que hace sus escritos tan humanos, tan fascinantes. Entiendo. O sea que esa vida de presión constante, de contradicciones, es el caldo de cultivo de su filosofía. ¿Y cómo le ayudaba el estoicismo en todo ese lío? El estoicismo era su ancla, su brújula. La introducción lo explica bien. La meta era vivir en conformidad con la naturaleza. El homólogo menos tefisset senes es. Esa misma, que viene a ser, vivir acorde con la razón que rige el universo, ¿no? Para los estoicos, la virtud era lo único bueno de verdad, la felicidad. Y el vicio, lo único malo, la infelicidad. Vale. Y más allá de las divisiones de la filosofía estoica, física, lógica,
Lo que le importaba a Marco era la ética, la aplicación práctica. Y ahí la idea clave es la dicotomía del control. Ah, lo de separar lo que depende de ti y lo que no. Exacto. Separar radicalmente lo que está en tu mano, tus opiniones, tus deseos, tus rechazos, tus respuestas internas, de lo que no lo está. La salud, el dinero, la fama, lo que hagan los demás, los terremotos. Ahí está el quid, entonces. Centrarse solo en lo de dentro. Tu mente, tus acciones. Justo. Todo lo demás, lo externo, lo llamaban indiferentes, adiafora. Indiferentes. Suena un poco radical, ¿no? ¿Le daba igual estar sano que enfermo? No, no exactamente. A ver, ellos preferían la salud, claro. Pero la cosa es que esas cosas externas no determinaban si eras virtuoso o feliz. La serenidad venía de aceptar lo que no puedes cambiar y de actuar correctamente en lo que sí puedes. Vale, ahora lo pillo mejor. Aceptar y actuar. Y además creían en la unidad de todo, ¿sabes? Y en un deber social. Somos ciudadanos del mundo. Estamos aquí para colaborar por el bien común, como piezas de un puzzle gigante gobernado por la razón universal, o Dios, como lo quieras llamar. Y aquí es donde Marco Aurelio le da su toque personal. Porque las meditaciones no son un tratado frío de estoicismo, ¿verdad? Se nota algo más íntimo. Totalmente. Como dice la intro, es casi un sentimiento religioso. Su forma de ser, que describen como reverente, tolerante, gentil, le da una calidez especial al estoicismo. Esa aceptación del destino, en él, es casi confianza. Ya. No son solo ideas, es un diálogo consigo mismo. Dice que las escribía para aliviar su corazón. Por eso son tan sinceras, tan directas. Es un emperador quitándose la armadura, ¿sabes? Sí, sí. La introducción las compara con la imitación de Cristo. ¿Qué parecidos y diferencias veían ahí? Bueno, pues parecidos hay. Ambos buscan controlar las pasiones, la paz interior, mirarse por dentro, desapegarse de lo material, aguantar las ofensas. Son guías para el espíritu, ¿no? Ajá. Pero las diferencias son gordas. Marco se basa en la confianza en la razón humana. Kempis en la humildad, en la dependencia de Dios. Marco quiere cumplir su deber aquí en el mundo, no huir de él. Apela a su propia alma racional, no tanto a un Dios fuera. Y muy importante, el estoico no busca sufrir por sufrir. Busca la virtud, que te hace indiferente al sufrimiento cuando llega. Entendido. Qué interesante esa introspección. Se ve que se exigía una barbaridad a sí mismo. Quería quitarse de encima cualquier vanidad, cualquier enfado. Hay frases que son tremendas. Eso de, te ofende a alguien, se ofende a sí mismo. ¿Por qué te va a molestar a ti? Esa es buenísima. O la de, la mejor venganza es no parecerte a quien te ofendió. Y lo aplicaba, ¿eh? Con lo de Ovidio Casio se ve. Exacto. Y esa exigencia consigo mismo la alimentaba fijándose en los demás, en lo bueno que veía. El libro primero de las meditaciones es una pasada en eso. Cierto, es verdad. No es solo dar las gracias, es como si construyera su propio modelo de virtud a base de lo que admiraba en otros. Totalmente. Es como un inventario de sus héroes morales. Del abuelo la bondad, de su madre la piedad y la sencillez, de Rústico lo de corregirse y descubrir a Epicteto, de Apolonio la razón firme, de Sexto la benevolencia, de Máximo el autocontrol, la alegría, y sobre todo de Antonino Pío, su padre adoptivo. Ahí se explaya la mansedumbre, la constancia, el curro, la imparcialidad, la humildad. Y va cogiendo lo mejor de cada casa, vamos, para aplicárselo él. Sí, sí. Y esa misma razón la usaba para aguantar a la gente difícil, ¿no? Lo del ejercicio ese por la mañana, al principio del libro segundo. Ese es mítico. Al empezar la mañana piensa, me encontraré con un metometodo, un desagradecido, un insolente, un falso, un envidioso, un antisocial. Jo, qué bajón empezar así el día, ¿no? Bueno, pero espera, que sigue. Lo importante es lo que viene después. Se recuerda a sí mismo que esa gente es así porque no sabe distinguir el bien del mal, que tienen la misma naturaleza racional que él, que son como parientes. Ah, vale. Y concluye que no pueden hacerle daño de verdad, porque el daño real solo afecta a tu mente, y que él está aquí para colaborar con ellos, como los pies, las manos o los párpados. Ostras. Es un ejercicio para mentalizarse, para la paciencia y la cooperación, no para volverse un cínico. Vale, entendido. Prepararse para lo peor, pero desde la comprensión. Y eso conecta con lo de la percepción, ¿no? Todo es opinión y concepto. Fundamental, lo repite 1000 veces. Las cosas de fuera no nos perturban.
Es nuestro juicio sobre ellas lo que nos monta el lío en la cabeza. Quita el juicio y quitarás el me han hecho daño. Quita el me han hecho daño y quitarás el daño. Te devuelve el poder, ¿no? Sobre tu propia paz. Exacto. Te hace responsable. Si alguien te la lía, recuerda, lo hacen por ignorancia. Los dos vamos a morir pronto. No te han roto la cabeza. Tu capacidad de razonar sigue intacta. La mansedumbre, de verdad, dice, es invencible. Y eso de que ambos moriremos pronto nos lleva a otro tema que está por todas partes en el libro, la impermanencia, la muerte. Sí, es un recordatorio constante. Mira qué rápido se disuelve todo. La vida es corta, la fama después de muerto no vale nada. ¿Qué es la fama sino vanidad? Todo es fugaz. Suena un poco depre. Pero no lo enfoca así, ¿eh? Lo ve como parte del orden natural. El cambio es la ley del universo. Este mundo es puro cambio y esta vida, opinión, llega a decir. A la naturaleza le encanta transformar las cosas y tenemos que aceptarlo, no solo resignados, sino viéndolo como algo necesario y, bueno, que no es malo para el conjunto. Incluso le ve belleza a esa transformación, a lo que parece decadencia. Describe el pan agrietado, los higos a punto de reventar, las aceitunas pasadas, la espuma del jabalí. Sí. Encuentra un encanto especial en esos detalles naturales, en las huellas del cambio constante. Y claro, si todo es tan fugaz, ¿dónde te agarras? Pues al refugio interior, ¿no? Ahí le has dado. En ningún lugar se retira uno con más calma que en su propia alma. Aconseja meterse para adentro para encontrar la tranquilidad, que define como una mente bien ordenada. La mente, dice, si se centra en sí misma y se guía por la razón, sin pasiones locas, es invencible. Hasta puede usar los obstáculos como combustible. Vivir según la razón y la naturaleza. Ese es el objetivo. Y para eso hay que centrarse a tope en el presente. Nadie vive más que el momento presente. Eso es. El pasado pisado, el futuro incierto. Solo tenemos el ahora para actuar bien. Pero ojo, que este rollo interior no es para aislarse en plan egoísta, ¿no? Para nada. Al contrario, Marco insiste muchísimo en que somos seres sociales. Estamos hechos los unos para los otros, como dicen las oraciones a la mañana. Ir contra la colaboración es ir contra tu propia naturaleza. Lo de la colmena y la abeja. Esa metáfora es genial. Lo que no es bueno para la colmena no puede ser bueno para la abeja. Tu bien está unido al bien de todos. Lo que no daña a la ciudad no daña al ciudadano. El fin es actuar pensando en el bien común. Tela marinera, ¿eh? Sobre todo para alguien con tanto poder. Pues sí, muy exigente. Y oye, el apéndice ese sobre las cartas con frontón le da un toque interesante, ¿verdad? Se ve un lado más normal. Sí, esas cartas muestran que había cariño con su antiguo profe de retórica, aunque el frontón parece que era un poco pedante. Un poco sí. Se preocupan por la salud del otro. Marco cuenta cosas de su día a día, que si va de caza, que si lee a Catón, ratos con los niños. Se le ve más relajado, aunque siempre estudiando, ¿eh? Y consciente de sus deberes. Marco le agradece a Frontón que le enseñara a ser honesto. Y ahí estará la pequeña cosa curiosa que decías antes. En las meditaciones, Marco le agradece a Frontón haberle enseñado que los nobles, los de buena cuna, suelen ser poco afectuosos. Exacto. Pero las cartas entre ellos parecen demostrar justo lo contrario, que había afecto. ¿Cómo se come eso? Pues, a ver, podría ser una generalización que hizo después, ¿no? Viendo las intrigas y la falsedad de la corte imperial. Quizá no era una crítica a Frontón en sí, sino una reflexión más amarga sobre cómo el poder corrompe las relaciones. Podría ser. O simplemente, pues, otra muestra de lo complejo que era Marco. Capaz de valorar una amistad y a la vez analizar con ojo crítico las tendencias de su entorno. Otra capa más de este personaje tan rico. Vale. Entonces, resumiendo un poco, las meditaciones son como el diario de a bordo de una lucha interior constante, ¿no? La de un emperador intentando aplicar el estoicismo, lo de controlar lo controlable, el poder de cómo te tomas las cosas, el deber social, aceptar lo que venga en medio de un percal tremendo. Exacto. No es filosofía de sofá, es filosofía de trinchera, vamos. Tal cual. Y por eso sigue siendo tan relevante hoy, creo yo, sobre todo para quien busca algo práctico. En este mundo nuestro, lleno de ruido, de distracciones, de presiones por todos lados, las herramientas de Marco Aurelio son súper actuales. Sí, lo de cultivar la calma, centrarte en cómo actúas tú. De resiliencia y de tener las ideas claras. Totalmente.
Y mira, para dejar algo ahí flotando, Marco insiste mucho en aceptar lo que nos toque y centrar la energía solo en nuestros juicios y acciones correctas. Si aplicáramos eso a rajatabla hoy, ¿cuántas de nuestras neuras modernas, por el estatus, por el futuro, por los likes en redes sociales, se irían al garete? Uf, buena pregunta. Pero, por otro lado, ¿qué problemas nuevos nos traería intentar vivir con esa perspectiva tan radicalmente interna, tan centrada solo en tu propia cabeza, en tu razón? Ahí queda eso. Una pregunta que da para darle unas cuantas vueltas. Y con ella, pues, cerramos esta inmersión en las reflexiones de Marco Aurelio.